Constitución de la República y además se respeta la Constitución de la República. Y no tenemos un organismo que avale la garantía a los ciudadanos que está en ese texto que está ahí. Los derechos de los ciudadanos están siendo irrespetados junto con la propia Constitución, y no hay un organismo en este país que le dé garantía a los ciudadanos de que sus derechos van a ser respetados, sus derechos constitucionales. Tenemos una cosa ahí que se llama Suprema Corte de Justicia, con unos señores que se declararon vitalicios para darle la espalda precisamente al pueblo dominicano. Entonces, yo tengo que decir que en esta situación, tal y como están las cosas, ¿para qué modificar la Constitución de la República? ¿La vamos a respetar? Pues si no respetamos la que tenemos. Entonces la vamos a modificar ¿para qué? Para tampoco respetar la próxima. Entonces ¿para qué la vamos a modificar? Entonces yo dejo esa reflexión ahí en el aire. Tenemos que volver sobre ella, porque de eso depende que este país progrese hacia una sociedad organizada, civilizada, democrática, apegada al Estado de Derecho, donde la Constitución y las leyes sean una realidad. Vamos entonces a ver si agotamos nuestra... Bien, continuando entonces con el tema de política nacional, después de haber agotado los temas previos de nuestra agenda nacional de hoy, tenemos que el periódico El Siglo dice que Leonel Fernández, el expresidente, y doña Milagros Ortiz Bosch, actual vicepresidenta de la República, se desafían. Eso tiene que ver con la afirmación de ayer, sí, de Milagros Ortiz, de que él podía ser y debía ser llevado a la justicia. Varias veces, dijo ella. Y es verdad. Por cada vez que él vulneró la Constitución de la República. Claro, ejecutando préstamos. Y él le contesta en forma irónica, probablemente porque él sabe que tiene cómplices del PRD en esas violaciones que él le hizo a la Constitución. La de la impunidad, República. eso que lleva. Ahora, yo le digo al pueblo dominicano, ojalá que se produzca esa situación para ver si despejamos un poco el aire, la atmósfera, se aclara un poco. Está bastante cargada. ¿Verdad? No, que se aclare en el sentido de que se despeje la verdad sobre mucha gente y muchas entidades, ¿verdad? ¿Qué papel ha jugado cada quien? Yo recuerdo cuando desde el Palacio Nacional se le dijo a la gente del Congreso, pero nosotros le dimos un contrato grado a grado a Impregilo y a la firma Hermanos Azul y de 1.600 millones de pesos para la ampliación del acueducto en la zona oriental de la capital de la República, porque ustedes no lo pusieron de condición para aprobarnos un paquete financiero que nos tenían pagado ahí en el Congreso, y nadie se atrevió a contestar esa acusación que le hizo en aquel momento Temito Clemontá, porque así es. Entonces así vamos a ver si se airean todas esas cosas para que el pueblo salga beneficiado de la verdad. Continúa el mismo periódico El Siglo diciendo que piden un cambio en la presidencia del Senado. Bueno, ahí están batiendo el cobre. Entramos entonces a otro aspecto que es el clima social. El periódico Listín Diario dice que Hipólito afirma que las protestas en los barrios no tienen justificación. Dice que el gobierno necesita tiempo para resolver los problemas. Aguanta un poquito. ¿Cuántas veces me han escuchado ustedes decir aquí que los presidentes no pueden jugar a la demagogia? Y eso vale para Leonel Fernández, a quien se lo advertí, y también para Hipólito Mejía, a quien también se lo advertí. No salgan a buscar problemas, es decir, eso de salir a las comunidades, a averiguar qué problemas tienen ustedes, eso es campaña. Todo el que esté en eso desde el poder tiene una segunda intención. Porque eso es hacer campaña, eso es demagogia. ¿Por qué es demagogia? Señores, porque siempre en países del tercer mundo hay más problemas que recursos. Y yo se lo decía a Leonel Fernández cuando comenzó a caminar por todos los barrios y visitaba los hospitales y comenzó a caminar para el interior y comenzaron muchas pequeñas obras, muchas, pero ese era cuando él estaba en su campaña a ver si se eliminaba la prohibición a la reelección. Cuando eso se cayó, entonces todas esas pequeñas obras se interrumpieron y comenzaron los megaproyectos, ¿no? Ahora vemos otra reedición de lo mismo con los consejos de gobierno, que van a levantar expectativas que no se pueden cumplir. Y hay otra cosa, eso no le dio resultado a Joaquín Balaguer. Balaguer construyó muchísimas viviendas y iba a elecciones y perdía en los sitios donde
había construido las viviendas. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, es una apreciación que uno tiene. Porque cada vez que le daba una vivienda a alguien así, dado en una forma arbitraria y me da la ganaria o complaciente, 10 se desencantaban. había 10 que se quedaban sin la vivienda y quedaban desencantados. Entonces la aritmética electoral era una fórmula perversa, era al revés. Siempre quedaban más inconformes que los que ganaba con... Que los satisfechos. Entonces eso es la ecuación del tercer mundo. Siempre hay más problemas. Gracias, que recursos. Cuando el presidente se pone a pavimentar las calles de un barrio aquí en la capital, se le levantan los demás barrios a reclamar lo mismo, pero con muchísima razón. ¿Por qué? Porque está haciendo un acto demagógico. Si no hay recursos para hacer ese programa, no puede coger un barrio y decir, te sacaste la lotería, a ti te lo vamos a hacer, sin que los demás queden inconformes. Debe elaborar un programa. Entonces ese es el problema. Bueno, ¿qué podemos hacer que todos los barrios se puedan beneficiar? Bueno, si estos recursos que no alcanzan para pavimentar, por lo menos podemos, junto con programas de esfuerzo propio y ayuda mutua, más los recursos que ponga el Estado, que quiere decir que los barrios con su mano de obra se incorporen a una serie de tareas comunitarias, que hay barrios que están organizados y deseosos de poder hacer ese tipo de cosas. No, pero eso no es. Entonces vienen los problemas de, no, que no nos comprenden, ¿no? El asunto es que el gobierno tiene que entender cuál es, ¿cómo que le dicen? La hermenéutica, ¿no? El meollo de las cosas. Sí. Eso es el asunto. Sí, ofrecer y ofrecer y ofrecer no conduce absolutamente nada, a nada más que a esas confrontaciones. Bien, continuamos entonces con el titular que dice, que se refiere a un titular anterior, pero de todas maneras lo vamos a leer y a seguir de paso. Leonel Fernández puede ser llevado a los tribunales, dice Ortiz Bosch. Dice en el Nacional, estallan en Bonao bombas caseras durante protestas. Jefe del Ejército Nacional expresa preocupación por civiles armados en las huelgas. Procurador ve grupos antidemocráticos detrás de las protestas. El Falpo, Frente de Lucha Popular, considera peligrosa la denuncia del jefe de la Policía Nacional. El gobierno ejecutará obras en Navarrete. Bueno, eso es a posteriori de lo que ha ocurrido. Sí, es decir que... Desgraciadamente. Bueno, como colofón. Bueno, Falpo aquí está. Frente Ampliado de Lucha Popular. No, esto es... Esa secuencia simplemente dice que tuvo que suceder todo aquello. Exacto. Para llegar ahí. Vamos a hacerle las obras que están pidiendo. ¿Y por qué hubo que llegar ahí? Esa es la pregunta. Sí, no, yo vi ahí una intervención ayer, tú lo sabes, por qué fue que llegó ahí, porque ellos han conversado con el gobierno en más de 8 ocasiones. Gente de alto nivel del gobierno ha ido allá, ellos han venido aquí, han ido 2 veces al Palacio, se les ha prometido y ellos han planteado cuáles eran sus necesidades, se les ha prometido irse ejecutando en una serie de programas desde enero. Se suponía que iban a iniciar esos programas y resulta que estamos en mayo. No, pero estábamos haciendo la marginal de la autopista de las Américas, sin planos, sin especificaciones y sin presupuesto. Vamos a hacer un paréntesis y entonces volvemos. Volvemos a nuestros temas de hoy. Y entramos directamente con el tema de la economía nacional. El periódico Hoy titula lo siguiente: la inversión extranjera presiona balanza de pagos. En periodo 1995 al 2000, remesa de utilidades de esas mismas inversiones, 5.100 millones de dólares. Inversión extranjera fue de 3.936, es decir, que hay un balance negativo neto de capital. Bueno, déjeme decirle, yo creo que aún así, como está ahí, nos fue bien, porque 3.936 es casi 4.000, es decir, que estamos en una relación de 5.000 a 4.000. 1.000 y pico. Pues salimos bien pagados, aún así, porque no es verdad que cuando los extranjeros llegan a una economía subordinada en términos del tercer mundo, como es la República Dominicana,
a invertir. Van a buscar esa relación. Yo estoy invirtiendo ahora 4 para sacar 5. O, sí, invierto 4 y saco 5. Aunque está en tiempos distintos, porque hay que ver, estos 4 son nuevos, o por lo menos fue en el periodo. Vamos a decir que es una relación 4-5. Bueno, esa no es la relación deseable para ellos. Y sin embargo, se nos sigue diciendo que eso es lo que nos va a resolver nuestro problema. Y ustedes habrán escuchado una y otra vez que les decimos, señores, la inversión extranjera siempre se lleva más de lo que trae. Sin embargo, tenemos que escuchar argumentos como este, el secretario técnico de la presidencia, que dice aquí: Calderón defiende la búsqueda de recursos externos. Y oigan el argumento que utiliza el señor secretario técnico de la presidencia, para ver si no les resulta familiar. Dice aquí, miren el titular, por favor hagan un close-up. Aquí hay un subtítulo que dice: indicó que si el gobierno no acude a nuevos préstamos en los organismos financieros internacionales, corre el riesgo de exportar más capitales de los que recibe. ¿No les resulta familiar ese argumento? De que hay que endeudarse más para evitar que el país sea exportador neto de capital. Ese no era el discurso del equipo económico del PLD. Pues sí, ese era el mismo discurso del equipo económico del PLD. Y las consecuencias en términos de inversión, porque estos no son préstamos, esto es lo que se ha estado entregando. Esto es la capitalización, esto es todo lo otro que ha estado sucediendo al margen de las transacciones del Estado, que se está buscando inversión extranjera, los bonos soberanos, préstamos y tal. Bueno, pues se propicia la inversión extranjera, viene la inversión extranjera en los términos en que se ha hecho, y por eso yo digo que salimos bien pagados con una relación de 4-5, 4 invertido y 5 que me llevo, porque en la capitalización no pusieron nada. Entonces, esto es para demostrarles que no podemos seguir en ese camino. Y porque ya está requete sabido que el endeudamiento nos llevó a nosotros a la intervención militar norteamericana del 16 al 24. Porque vinieron a cobrarse a nombre de los bancos que eran acreedores de la deuda externa dominicana. Sí, habrá otros métodos de cobrar, pero se cobrarán, se van a cobrar. No, es que ese es el último recurso. Sí. Y vienen las tropas del Fondo Monetario Internacional, exacto, y todo adelante, pero detrás de ellos vienen las otras tropas. Entonces no nos juguemos con eso. ¿Cómo nos van a decir que nosotros todavía nos podemos endeudar muchísimo más? Nosotros hasta llegar al 20% del Producto Interno Bruto. Ahora se está pidiendo, ahora sí está pidiendo nada menos que lleguemos, y lo dice ahora la vicepresidenta en un momento que el presidente no está, que lleguemos al 20%. El gobierno, mira un titular aquí que dice: gobierno quiere préstamo cubra 20% del Producto Interno Bruto. Pero eso es la vicepresidenta que lo dice. Bueno. Entonces, señores, sencillamente no podemos seguir por ahí. Dice también el sector privado, por boca de un empresario como el señor José León Asensio, que le pide al gobierno ajustar gastos para crear confianza. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo algo parecido, pero en mucho mejores términos que lo que le dijo Bay Figueroa con aquel famoso discurso que pronunció cuando le dijo al presidente, estando él sentado delante, que tenía que crear una comisión de ciudadanos que vigilara la aplicación de los recursos que se captaran con el paquetazo económico para evitar que fueran a parar al tonel sin fondo de la corrupción y de la incompetencia. Esos fueron los términos que usó el señor Bay Figueroa. Bien, continuando con la lectura de del titulares de ese mismo periódico Hoy. Continúa esta cosa. Vamos a pasar a los aeropuertos. Aquí, ¿A dónde? Aquí tenemos, traspasan aeropuerto de Ligüero a la firma Aerodón. Traspasan aeropuerto de Ligüero a la firma Aerodón, sí señor. Y ahí mismo viene otro del Listín Diario. En el mismo Hoy. No, en el Listín Diario viene también Aerodón terminará el aeropuerto Ligüero.
No, debe ser en el otro. Yo ahí me Dice enredé. el hoy aquí. Sí. Ah, no, el siglo. El siglo traspásame está. la primera vez. Miren, esto fue primero una decisión festinada y totalmente atropellada que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Recuerden que ese aeropuerto se hizo a contrapelo de la posición del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se supone que es el gobierno del distrito. El ayuntamiento decía que ese terreno era inapropiado, segundo, que era parte de del cinturón verde. Después dijo que estaba en una zona de un relleno, donde se había un relleno sanitario, y que, en fin, que el aeropuerto estaba incurriendo en un costo adicional por el hecho de que ese terreno no tenía la consistencia necesaria. Pero no bastó nada de eso, sino que dijo el presidente, y me acuerdo como ahora, en una forma categórica: yo ordené eso y eso es lo que se va a hacer, porque yo soy el presidente. Bueno, ahí está. No se pudo acabar. Todo aquello estaba supuestamente originado en la conveniencia de usar los terrenos del actual aeropuerto de Herrera para colocar ahí la famosa villa Panamericana. ¿O no era así? Sí, algo hubo de eso en principio. Sí, eso era primariamente. Entonces, todo el asunto de sacar eso de ahí es: vamos a usar estos terrenos para ese fin. Y después resultó que no, que cargaron con la Villa Panamericana para un terreno que estaba en la esquina de la Máximo Gómez con la John Kennedy, que era parte de una compensación que había recibido el Estado por sus acciones una de en la Manicera, a través de CODE. Sí. Y entonces, cuando ya eso era del Estado, bueno, que ahí es que vamos a meter la Villa Panamericana. Y después terminaron con la Villa Panamericana por allá, por Boca Chica. Porque hicieron una operación que nadie sabe en qué ha resultado eso con respecto con esos terrenos que también unos 420. Eso todavía no ha ido a ningún tribunal dominicano. A ningún sitio. Pero de hecho, entonces, el aeropuerto está ahí con muchísimas deficiencias. El aeropuerto ha salido aproximadamente en el triple del costo que debió haber costado un aeropuerto de esa categoría y de esa naturaleza en cualquier otra parte del mundo. Y el aeropuerto no está terminado, y dice Aerodón que va a hacer inversiones. Aerodón no va a invertir un solo centavo. No lo va a sacar a nosotros. De los mismos otros aeropuertos, de los ingresos de aquellos 2.000 millones que habló el ingeniero en su discurso. Y que más adelante dice que Aerodón invertirá US $203 millones en aeropuertos. Pero eso es sacado de nuestro bolsillo. Sacado de los propios aeropuertos nacionales, porque los ingresos que esos aeropuertos producen, y desde luego ellos lo han convertido en la totalidad en ingresos en dólares, porque había una composición de ingresos en pesos y ingresos en dólares, porque había un impedimento constitucional de que no se podría cobrar todo en dólares, que ellos mismos objetaban, los mismos empresarios. Ahora se lo cobran todo en dólares y nadie dice nada. Entonces ahora resulta que Aerodón se está bañando en dólares. Perdóname, ¿tú quieres decir que ningún funcionario dice nada? No, ningún funcionario ni ningún empresario, porque ninguno de los dos dice nada. Porque nosotros nos cansamos de decir, nosotros, y otros. Excúsenme ustedes, señores. Entonces, eso es lo que está resultando. Y viene Aerodón a llenarse la boca y la prensa a destacar con unos titulares: Aerodón va a invertir. Aerodón no va a invertir nada. Aerodón no ha hecho un solo centavo de aporte en nada en lo que concierne a los aeropuertos. De su bolsillo no ha sacado un solo chele. ¿Sabes cómo se llama eso, oye? Poner la boca. Exacto. Y un tremendo... Ahora, lo simpático de todo esto es que los presidentes Mejía y Flores, o sea, el presidente dominicano y el presidente de Honduras, piden reducción de la deuda de países pobres. Es decir, nosotros todavía tenemos una deuda que nos pesa del endeudamiento que hemos hecho. Por algo entonces queremos que nos rebajen esa deuda. Para aumentarla, pues. Pero queremos seguirla aumentando. Señores, así no se puede. No nos pueden hacer caso, no nos pueden tomar en serio. Además, van a colocar los bonos de... ¿Cómo es que le llaman? Soberano. Sí, soberano. Y las noticias que están saliendo en el exterior es que aquí estamos largando noticias. Porque ya está en el exterior la noticia de las armas largas que aparecieron en Navarrete, que por cierto eso tiene que aclararse porque hay versiones muy contradictorias, todas preocupantes.
Sí, pero dentro de esa gama de contradicciones de que yo ingreso y tú me das y entonces yo quiero que inviertan, pero que entonces yo no invierto, qué sé yo, como que hay una confusión tremenda con la deuda que queremos que nos las alivien porque nos está pesando mucho y por el otro lado queremos coger más prestado. Sí, bueno. Esto se parece a este titular de la Corporación de Fomento. Ah, que bueno. También Sí. dice que la Corporación de Fomento Industrial venderá los parques de zonas francas industriales que son propiedad de la Corporación de Fomento, unos 4 o 5 parques, 7 parques. Pero ayer o Incluyendo antier estaban anunciándose dos nuevos. Tres. Que iban a fomentar y a crear 3 parques nuevos. Bueno, hoy sale la declaración del director, el amigo José Valle, diciendo que no, que eso va a ser con el sector privado. Mire, yo le quiero decir al amigo Valle lo siguiente. Los parques industriales son la infraestructura, lo que pone el Estado. Es decir, cuando se hace un parque industrial, hay una conjunción de un esfuerzo del sector público, que es el Estado, y el sector privado. ¿Hasta dónde llega el sector público? Bueno, crea lo que se llama la infraestructura de servicios, que son todos los servicios de electricidad, de agua, de servicios de aguas negras servidas, entonces las calles, las aceras, los contenedores, las áreas de estacionamiento, etcétera. Y además el fijado del recinto, las oficinas, el personal, y llega incluso a construir las naves cuyas áreas entonces arrienda en parte o en su totalidad, o sea, puede subdividir esas naves o puede entregar una nave en su totalidad a una empresa que viene y pone ahí una actividad productiva. Arrendarse. Generalmente de lo que se llama ensamblaje. Entonces, lo que hay es que las gentes interesadas que vienen de fuera, no les interesa meterse en el negocio que está sembrado ahí, que eso se llaman los bienes raíces, que es la parte de la infraestructura. Por eso lo asume siempre los estados. Entonces esto que está diciendo Ovalle, para mí no tiene ningún sentido. Porque él no va a encontrar a nadie que venga con el propósito de que vengan entonces los otros, los que van a montar las empresas de ensamblaje, y que asuman la parte menos rentable del negocio, que es ponerse a construir las calles, la acera, los contenedores, a levantar los edificios para entonces arrendar espacios y cobrar eso a largo plazo. Eso no le interesa a ninguno de esos inversionistas. La culturización, la entonces, corporación es que la sube. Está tratando de subvertir la lógica económica y eso no se puede. La lógica económica dice que ese tipo de inversión solamente la va a hacer el Estado, aquí y en cualquier otra parte. Por los otros están tratando de minimizar su inversión y quieren que se lo pongan todo en bandeja. Exacto. Incluyendo la mano de obra empleada, ¿no? Miseriosa. De cada paquete. Eso es indispensable. Yo me acuerdo cuando eso se comenzó a promover en la República Dominicana, que se vendía también como parte de la propaganda, que aquí no se permitía la organización sindical en los parques industriales de zona franca. ¿Ah? Porque yo tengo panfletos con eso. Entonces, de aquella época, yo guardo muchísimas cosas. Entonces, por eso mucha gente dice, ¿y de dónde tú sacaste eso? Digo, bueno, yo lo tenía guardado. Entonces y esas cosas no se me olvidan porque gracias a Dios no estoy perdiendo la memoria como le está aconteciendo a otra gente, que están perdiendo la memoria y la vergüenza también. Entonces, así se promovían la zona franca de aquí. Aquí no se permite la organización sindical y acuérdense que los que se ponían a organizar tenían todo tipo de problemas. Y acuérdense de la zona franca en la Romana que hubo la desaparición de Guido Gil. Sí. Bueno, entonces ese es el modelo de zona franca. Entonces, vaya que lo entienda. Él no va a encontrar que le vengan a comprar ahora las aceras, los contenedores y las naves. Yo puedo dar testimonio de eso. Cuando yo llegué a la Corporación de Fomento Industrial, la que me tocó dirigir durante un periodo, yo recuerdo que ya se estaba concluyendo la infraestructura de la zona franca de Puerto Plata, que me tocó a mí terminarla, concluirla. Al concluirla, el presidente me ordenó, el presidente Salvador Jorge Blanco, que se la transfiriera a una comisión del sector privado que iba a operar la zona franca, presidida por el señor Gilbert, allá en Puerto Plata. Y yo solamente hice la siguiente pregunta.
¿Y por qué la corporación tiene que construir esto con su capital, con su dinero? Se está descapitalizando y entonces la va a entregar a otras personas, a otras entidades para que la operen. El beneficio de la corporación en términos de recuperación de su inversión y de algunos beneficios de rentabilidad vienen dados en que la operación sea realizada por la propia corporación. No, el presidente lo quiere así. Ya comenzaba este nuevo modelo a entronizarse. Fue el primer paso que se dio. Entonces, para corroborar lo que está diciendo el arquitecto, de que la parte de la culturización inclusive la entregué con 5 naves ya construidas y terminadas, ya totalmente terminadas, pues le toca al Estado, le ha tocado al Estado, y entonces el sector privado va a desarrollar la estructura ya de algunas naves, siempre y cuando haya un compromiso de inversión, etcétera. Así es como es, y así es que va a continuar siendo, excepto en los casos en que grupos privados tienen su propio terreno, desarrollan su propia zona, hacen sus obras de infraestructura. Pero ya tú estás hablando de grupos privados nacionales. Nacionales, sí. En Santiago hay un pero par ya ese de es un negocio de bienes raíces. En lugar de hacer una urbanización para construir vivienda, hacen un parque industrial. Pero tú no vas a encontrar ningún extranjero que venga con su dinero de allá a meterlo en acera con técnicos, cosas que no se va a poder llevar el día que se vaya. Ninguna corporación extranjera tampoco va a yo le debo a uno de los multimedianos un reclamo que me hizo de que yo no le había definido lo que era capitalismo y lo que era socialismo. Yo se lo traje aquí. Este es el diccionario que hizo Rodrigo Borja, algo que tiene que tener todo el que está en política. Enciclopedia de la política, Rodrigo Borja. Este es un hombre muy talentoso. Fue presidente, ¿no? Fue presidente en Costa Rica. Ajá. Y este señor, yo no sé cómo ha logrado, porque miren el tamaño a esto, la tarea de esto. Yo lo conocí a él en el año 62, andábamos por Lima, Perú. Él representaba, estábamos en un congreso, él es sociólogo, en un congreso de la vivienda y los problemas urbanos. Y él, tengo desde entonces un trabajo que él presentó en ese congreso. Pues bien, aquí está su definición de capitalismo. Dice, es el sistema político y económico que entre los factores de la producción, que son trabajo, capital y tecnología, confieren mayor importancia al capital como fuente del valor. Para el sistema capitalista, la sustancia del valor está en el dinero, los papeles bursátiles, los recursos naturales. Esos papeles bursátiles incluyen los bonos soberanos de cualquier país. No. Sí. No, todos son soberanos. Todos son soberanos. Siempre se lo hacen pagar en soberanía. Tierras, minas, aguas, aire, óigame eso, aire, luz solar y bosque, los bienes de capital, o sea, los equipos y maquinarias que sirven para producir los bienes de consumo y otros elementos, en contraste con las doctrinas socialistas que sostienen que la esencia del valor está dada por el factor trabajo. Es decir, entonces, aquí tengo la definición del socialismo. Dice, el instinto socialista es tan antiguo como el hombre, pero su sistematización teórica es relativamente reciente. Pienso que el hombre nació socialista. En la colectividad primitiva no hubo tuyo ni mío. Los bienes pertenecieron a quienes los necesitaban, pero después, cuando los medios de producción, por obra del avance tecnológico, crearon excedentes que fueron acaparados por unos pocos dentro del grupo, empezó a desvanecerse el socialismo instintivo de la sociedad primitiva y advino un régimen de desigualdad económica y dominación política. Nacieron así los gérmenes de la injusticia social y con ellos el antagonismo entre ricos y pobres. La palabra socialismo fue acuñada en 1832 por Pierre Leroux, seguidor de las ideas de Saint-Simon en oposición a individualismo. Y por ahí sigue la definición. Después está el socialismo científico, que es el marxismo, socialismo democrático, etcétera, etcétera. Pero debo decir que todo esto está en el juego de la teoría, porque en la práctica, y ahí está también la definición de comunismo, que se supone que es la última etapa del socialismo. La revolución rusa, que suponía haber creado las condiciones para que todo ese proceso, toda la teoría de Karl Marx, que no era ruso, se desarrollara, y de otros pensadores teóricos de la política y de la sociología,
Sí, Engels. Entonces, pudieran desarrollarse y aplicarse en un contexto de realidad como lo es un pueblo y una nación. Y ya sabemos a dónde eso llegó. Eso fue realmente una dictadura donde se negaron todas las libertades públicas. La gente pasó a ser esclava del Estado. Y eso fue sencillamente una aberración que se derrumbó a través del tiempo. Cuando se hizo evidente que no podía sustentarse en el apoyo de consentimiento de sus propios ciudadanos, y ellos permitieron que eso se derrumbara, como efectivamente se derrumbó. No podemos entrar en pormenores sobre eso ahora, pero realmente me parece útil que de vez en cuando podamos emitir algún tipo de definición. Sí. Al fin y al cabo, si el país lo necesita, nosotros estamos dispuestos a... No, y para los objetivos de este programa. A darle precisamente ese tipo de orientación. Y reflexionar también sobre sus aplicaciones, porque en definitiva, eso es lo que nos están haciendo y lo que nos traen. Todo esto que vemos nosotros son injertos de un capitalismo ahora desbocado, que es lo que el Papa ha llamado pues el capitalismo salvaje, porque no tiene bridas, es decir, como un caballo que no tiene bridas, que no se puede frenar con nada, y entonces no tiene consideración con absolutamente nada. Atropella. Lo único que persigue es maximizar sus beneficios, y si hay que llevarse a todo de encuentro, pues nos lo llevamos de encuentro. Bien. Yo tengo varios trabajos sobre cómo se ha eliminado el trabajo, es decir, las oportunidades de generar trabajo para maximizar beneficios. De modo que podemos hablar de eso ad infinitum. Correctísimo. Vamos entonces a darle una oportunidad breve a nuestros queridos multimedianos. Yo creo que no queda tiempo para eso. Sí. Un par de llamadas. Bueno, pues vamos a ver si hay llamadas. Adelante, por favor. Caramba, ¿cuánto? ¿Hay llamada? ¿No hay llamada? Aló. Adelante. Adelante. Buenos días, licenciado, arquitecto Payanita. Adelante, sí. Licenciado Gama. Es para decirle, ese gobierno que pasó, que hizo tanta cosa mala, entonces yo me pregunto, el pueblo no salió de ese gobierno, eligió para que las cosas que aquel hizo mala, la mejorara o lo hiciera mejor. Porque entonces si vamos a estar siempre diciendo que aquel hizo esto malo y que por eso está haciendo esto malo, yo pensé que el pueblo cambió el gobierno para que aquel hizo malo, lo hiciera mejor. Muchas gracias. No, si así es la crítica que nosotros le hacemos. Nosotros le decimos a este gobierno, está haciendo lo mismo que el que se fue. Entonces, lo está haciendo peor, porque precisamente la expectativa y el compromiso de este gobierno es hacerlo distinto, hacerlo bien. Ni siquiera mejor, sino hacerlo bien. Adelante, otra llamada. Buenos días, le habla Leonardo Paniagua, del Evaristo Morales. Ajá, ¿cómo está usted, señor Paniagua? Estamos bien, gracias a Dios. Pues usted es una persona afortunada en este país. Bueno, pues creo yo. No sé por dentro cómo estaré. Yo estaba llamando en relación con la cuestión de la reforma constitucional. Yo considero que no hay que gastar tantos recursos humanos y económicos para efectuar esa reforma. Yo pienso que es mejor recurrir a la embajada americana y para que ellos sean quienes sometan las modificaciones, como hicieron ya en el 90 y pico, 96 por ahí. 94. Ajá. Porque ahí finalmente lo que se va a hacer es lo que digan los norteamericanos, ¿no? Y para eso, para garantizar eso, está el padre Agripino y su fellow travelers. Buen día y salud. Muchas gracias. Adelante, si queda tiempo. Si queda tiempo para otra llamada, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Payananita, le habla Seferino Sosa y a... ¿Cómo está usted, señor Sosa? Bien, ¿y usted? Es para hacerle una sencilla pregunta. ¿Qué diferencia hay en el bono soberano encima de 1.600 millones de pesos de la cuenta 1401 más 35.000 millones de pesos de la corporación más 50 millones de pesos en la evaluación de la carretera de por allá de Cibao? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. Todo eso significa hacer disparate desde el poder,
que no va a traer ningún beneficio a la población y una forma de hacer negocios sucios en los cuales siempre aparece gente de ambos lados si se refiere al sector público y al sector privado, que sacan beneficio de esas decisiones y de ese criterio para gastar el dinero del erario. Señores, se nos terminó el tiempo, se nos terminó entonces la semana. Esta fue otra semana de agenda nacional en su Teleradio América. Les pedimos excusa a los que se quedaron en línea, pero nos veremos la próxima semana, Dios mediante, y les quedó para ustedes los Pueblo Español Anita y Roger Ogando, que nos hemos esforzado por ser del agrado de todos ustedes. Esperamos volvernos a ver el lunes a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.